nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Señor nuestro Dios, Padre, en el nombre de Jesucristo oramos en este día, estableciendo nuestros corazones delante de ti, suplicando, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, tu palabra es lumbrera a nuestro camino, y tu palabra nos muestra, Señor amado, la forma en la cual debemos caminar y transitar en esta jornada. Háblanos, direcciónanos y guíanos para poder ser edificados, exhortados, direccionados y guiados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hemos estado trabajando en esta temática tan interesante que es el de vivir en Cristo, viviendo en Cristo. Una temática que nos marca un desafío muy grande porque muchas veces nosotros miramos nuestra condición terrenal y pensamos que es un imposible vivir completamente de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Yo creo que eso fue lo que sintió Abraham. Abraham, cuando él se enfrentó al Señor y se encontró con él, fíjese que Dios le dijo a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Qué cosa tremenda es eso que pudo haber sentido Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Cuando usted le dice, cuando usted escucha esa frase, camina delante de mí y sé perfecto, usted dice, pero ¿cómo? Y ahí está, ¿verdad?, el gran secreto del poder caminar en Cristo, porque realmente es estar dentro de Él, porque separado de Él, nada podemos hacer. Es imposible que yo podamos lograr algún tipo de mejoramiento espiritual en nuestra vida sin la ayuda directa del Señor nuestro Salvador, sin la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando hemos comenzado a desarrollar estas 5 temáticas, ya se la voy a repetir para que recuerde: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La tercera, el que está en Cristo, nueva criatura es. La cuarta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la quinta fue la de Gálatas, que compartimos. Algunos quieren restringir nuestra libertad en Cristo. Nuestra libertad en Cristo. Y hoy quisiera compartirte también este otro punto que es muy importante porque se refiere al bautismo en Cristo. Romanos 6, versículo 3, dice la Escritura: ignoráis que todos los que fuimos bautizados, en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Y aquí nosotros debiéramos, ¿verdad?, adentrarnos también un poquitito en entender cuál es la doctrina acerca de los bautismos, ¿verdad? La palabra del Señor menciona en el libro de Hebreos que no podíamos volver nuevamente a las obras, ¿verdad?, normales de los rudimentos, que son como las cosas básicas sobre las cuales estamos nosotros viviendo, o sea, que decir, arrepentimiento, ¿verdad?, la fe, la imposición de manos, ¿verdad?, el juicio del trono blanco, pero dice los bautismos, la doctrina de los bautismos, como que deja sentado que no es solamente uno, sino que son varios. Y nosotros hemos visto, ¿verdad?, a nivel de doctrina, a nivel de palabra, hemos, ¿verdad?, entendido que cuando hablamos de varios bautismos, estamos hablando del bautismo del agua, estamos hablando del bautismo de arrepentimiento, estamos hablando del bautismo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, hablamos de un bautismo de fuego, el bautismo, ¿verdad?, en el Padre, el bautismo también en el Hijo,
o sea, hay un sinnúmero de bautismos. Y cuando nosotros hablaríamos del bautismo en Cristo, sería, ¿verdad?, adentrarnos en Él. Por eso es que considero tan importante abrazar esta temática de poder comprender lo que significa también incorporarnos a Cristo a través del bautismo. Y fíjese que es algo que a lo mejor la gente lo oye, pero no lo asimila en su plenitud desde este punto de vista. La palabra bautismo significa, ¿verdad?, que baptizo, que significa sumergirse, teñirse del mismo color. Una traducción que yo vi en la Arca Fernández, quiero que usted la anote, ¿verdad? Arca Fernández, de Romanos 6, verso 3, dice: ¿no sabéis que al ser vinculados a Cristo? Mire qué cosa tremenda es esa. Traduce, ¿verdad, hermanos amados, esa unión, esa fusión, esa amalgama de poder unirnos. Ocupa la palabra, ¿verdad?, incorporarnos como vínculo. Dice la Escritura: ¿no sabéis que al ser vinculados a Cristo por medio del bautismo, fuimos vinculados también en su muerte? Y mire que la traducción de la Arca Fernández dice: fuimos vinculados a su muerte. Como quien dice, fuimos vinculados a su tipo de muerte. Como quien dice, fuimos unidos e incorporados a Cristo en la cruz. Mire qué cosa tremenda es esa. Cuando usted va a la traducción, ¿verdad?, normal de la palabra, hermanos, vincular, la palabra vínculo significa ligado o unido. Entonces, cuando nosotros vamos ahora más profundamente, yo me dediqué a buscar también algunos conceptos con relación a la vinculación, y me encontré con esta, ¿verdad?, en un diccionario, ¿verdad?, que decía que el vínculo hace mención a la acción y al efecto de vincular en la faceta de atar algo en otra cosa. Como quien dice, amarrar. Lo amarra, como perpetuar algo. Cuando yo me ligo, la palabra vincular o amarrar tiene que el concepto de perpetuarse en algo, es decir, mantenerse en algo. Otro punto era comportamiento de alguien al de otra persona. Mire que atar a otra cosa, perpetuarse a algo, someter el comportamiento de alguien al de otra persona, someter el comportamiento. Cuando hablamos del bautismo en Cristo, estamos hablando entonces de someter nuestro comportamiento a Cristo, sujetar, ¿verdad?, nuestra vida a Cristo, permanecer en Cristo, perpetuarnos en Él, amarrarnos, ligarnos, unirnos, incorporarnos. Son como dos personas o cosas que están vinculadas o comparten algún tipo de nexo. Y existe algo en común. Mire qué cosa tremenda es eso. Tienen un nexo, tienen un vínculo, existe algo en común que los une. Entonces usted se debería preguntar, ¿cuál es el nexo que me une a Cristo? ¿Qué es lo que me mantiene unido a Cristo? ¿Qué es lo que me mantendrá, ¿verdad?, conectado, ligado, amarrado a Cristo? Porque fíjese que hay muchas personas que de repente crecen en una cuña cristiana, se desarrollan en esa cuna cristiana y su vida tiene una conciencia de templo, de servicio, de poder participar, ¿verdad?, en las cosas que tienen que ver con la liturgia cristiana. Pero es bueno preguntarse, ¿estoy ligado yo a Cristo? ¿Ligado a Cristo? ¿Me siento incorporado en Él? ¿Siento que estoy perpetuando mi relación con Él de una manera más profunda? Siento que me estoy sumergiendo, estoy siendo sumergido. Siento que estoy siendo teñido, tomando el color de Cristo en mi vida.
para poder reflejar lo que tiene que ver con la imagen de Cristo, porque hermanos amados, para eso apuntamos. Todo el equipamiento ministerial, todo el equipamiento, todo el adiestramiento, toda la preparación, toda la exhortación que hacen los ministros Doma, los que comparten la palabra, los que predican, aconsejan, enseñan, todo ese equipamiento tiene que confluir en llevar a la iglesia a la unidad de Cristo, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, para poder reflejar la imagen de Cristo. Entonces nosotros estamos reflejando la imagen de Cristo. Estaremos reflejando, hermanos amados, lo que Cristo representa en nuestra vida. Fíjense qué tremendo es esto, poder entenderlo y poder comprenderlo. Vinculado. Ahora, el versículo 4, Romanos 6, verso 4, en la versión, ¿verdad?, Arcas Fernández, estamos siempre leyendo, dice, por el bautismo fuimos sepultados. Ponga atención, a mí me parece interesante poder ver también ese verso. Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo. Mire, y ahora de alguna manera ocupa la acepción de estar bautizados en y estar sepultados con. En la cruz y con Cristo. Y eso es interesante poder verlo. Quedando asimilados por su muerte. Por tanto, si Cristo venció la muerte, resucitado por el glorioso poder del Padre, preciso es que también nosotros emprendamos una nueva vida. Es necesario que nosotros emprendamos una nueva vida. Es necesario. No es algo normal. Tiene que ser algo extraordinario. Es necesario, hay una necesidad de emprender una nueva vida en Cristo. Ahora, fíjese qué importante es esto, porque cuando yo voy a la palabra, fue sepultado, me encontré con la traducción correcta. Yo la había mirado siempre desde la mirada del epitafio. Del epitafio en el sentido de que cuando usted va a un lugar de sepulcro, siempre mira que hay como plaquitas conmemorativas, donde de alguna manera aquí yace y se recuerda a una persona o se recuerda lo que fue o lo que hizo y cuánto vivió. Pero cuando yo fui a buscar la palabra también sepultado o sepulcro, me di cuenta que la palabra que también ocupa es ocultar. Ocultar. Y ahí usted entenderá que uno queda impactado. Ocultados. Ahora en la palabra también de sepulcro es un sapto, que significa entrar en compañía de alguien. Por eso es con Cristo ahí. Es decir, yo estoy en Cristo en la cruz, pero cuando voy a ser sepultado estoy porque voy en compañía de alguien. Voy en compañía también del Señor al sepulcro. Me parece sumamente importante poder ver esa palabra tan necesaria en nuestra vida. Y cuando hablamos, hermanos amados, de poder ser ocultados, lo consideré extraordinario. ¿Se acuerda usted que la única forma, se lo voy a presentar de esta manera, la única forma para poder ver al Padre, porque la Biblia dice que nadie va a poder ver al Padre sin morir, y dice la Escritura que Moisés le dio, ¿verdad? Ahora, cuando Moisés le pide que quiere ver su gloria, Dios le dice a Moisés, te voy a permitir ver mi gloria. Pero ¿cómo la iba a ver? ¿Cómo iba a poder verla? Entonces fíjese que la Escritura dice que Dios le dijo a Moisés, te meterás en la hendidura de la peña. Te meterás, ¿verdad?, en el hueco de la peña. Es decir, te ocultarás en la peña y podrás ver mi gloria. Pero vas a ver mis espaldas. Y me parece, ¿verdad?, interesante porque ver las espaldas, y si dice la Escritura que Dios es espíritu,
Si la Escritura dice que Dios es espíritu, entonces ¿qué espalda vio? Entonces a mí me parece interesante poder ver este punto, porque realmente cuando hablamos de ser sepultados con Cristo, es de alguna manera ir al sepulcro con Él, y al poder estar, hermanos amados, en Cristo, podemos ver la gloria de Dios en la hendidura de la peña. Fíjese que es tan interesante poder ver que, yo no recuerdo muy bien, hay un versículo que me parece que haberlo visto en algún momento, que habla que la paloma también estaba en la hendidura de la peña, o en el peñasco. Ahí después se me lo buscan y me lo escriben, alguien que me lo comenta por aquí por la transmisión, o aquí los que están presentes. Pero si fuese así, creo que es así, la paloma es figura del Espíritu Santo. Entonces tiene mucho sentido que aquel cristiano que está en Cristo esté también compartiendo esa unión con el Espíritu Santo. Porque cuando alguien nace de nuevo, ¿verdad? Alguien viene, se incorpora a la vida cristiana, viene el Espíritu de Cristo y viene el Espíritu Santo. Es la figura de paloma. Y la paloma, como Moisés, que es figura, ¿verdad?, de todos nosotros, entramos en Cristo para poder participar de la gloria. Mire qué interesante. ¿Encontraste ese versículo? Cantares 2:14, ¿qué dice? ¿Viste? En las grietas de la peña. Cantares 2, verso 5. 2:14, Cantares 2:14. Paloma mía que estás en la hendidura de la peña. Entonces mire qué figura tan linda. Es decir, para poder participar nosotros de la gloria, para poder participar nosotros de esa gloria de Dios, debemos entonces meternos en Cristo y entrar al sepulcro con Cristo, para poder de alguna manera participar de esa bendición. Ahora, es interesante poder ver lo que significa también ser sumergidos, ser teñidos. Cuando uno ve estos versículos, cada día vemos la figura de la muerte en nuestro caminar. La satisfacción en Cristo viene por el morir, amados. La satisfacción en Cristo viene por el negarse a uno mismo. Áreas en la vida natural que muchas veces no van a confluir, no se van a encontrar en un punto de acuerdo con la vida del Espíritu. La vida carnal no encuentra un punto de encuentro en la vida espiritual. La vida del Espíritu siempre se va a oponer a la vida carnal. Entonces es muy importante entender que debemos abrazar un tiempo de definición. Yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que a usted le puede costar y que puede entregar batalla y lucha. Yo sé que a usted le va a resultar a veces muy complicado y muy difícil poder de alguna manera asimilar lo que tiene que ver con esta vida cristiana de entrega, de renuncia. Pero muy importante entender y comprender lo que implica el hecho de poder estar asimilando una vida de entrega al Señor. Una vida de entrega es una vida de renuncia. Una vida de entrega es una vida de poder dejar a un lado mis intereses personales, sueños personales, visiones personales, anhelos personales. Porque a veces pareciera pensar la gente que Dios va a cumplir mis sueños. Y la verdad que si esos sueños están de acuerdo a la voluntad de Dios, así va a ser. Pero Dios quiere cumplir su propósito en mí. Dios quiere cumplir su propósito en usted. Entonces, ¿cuáles van a ser los sueños que se van a cumplir? ¿Los míos o los suyos? Son los de Él. ¿Cuál es el plan que se va a cumplir? ¿El mío o el de Él? El de Él. Pero nosotros podemos elegir. Pero como se lo dije en algún momento de esta serie de enseñanza, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y la Biblia también nos enseña que ya no vive entonces uno, sino que Él vive en nosotros. Mire qué tremendo es ese punto. Es decir, yo en Él y Él viviendo en mí. Hay un cántico, ¿verdad? Yo en ti, tú en mí. Este es el pacto. Porque eso también es Biblia. Ahora, hermanos amados, entendiendo ese verso, veamos este otro versículo que me parece
importante, un camino a seguir. Marcos 10, verso 39, dice la Escritura, ellos dijeron, podemos. Esto es la respuesta que le dieron Juan y Jacobo al Señor. Apóstoles, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero ojo con eso, porque cuando le dice, de la copa que yo bebo van a poder beber, le estaba diciendo el Señor en otras palabras, del trato de muerte con el cual yo voy a morir, ustedes pueden participar. Eso podría ser la cruz, o eso podría ser alguna muerte por causa de Cristo. ¿Ok? Pero cuando luego le dice Jesús, y con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizados, entonces a mí me llama la atención a qué se refiere eso. Porque podemos tomar un ángulo del bautismo de fuego, ser sumergidos en el fuego, y la Biblia dice, no es mi palabra como fuego. Entonces nosotros podríamos tomar el ángulo del bautismo de fuego como quien dice ser bautizados en su palabra, ¿verdad? Pero cuando hablamos del bautismo, ¿verdad?, en Cristo, y Jesús le dice a sus apóstoles, con el mismo bautismo que yo voy a ser bautizado, vosotros seréis bautizados, ¿a qué se referirá? Si la copa refiere la cruz y el bautismo de él representa el holocausto, representa ese sumergirse, ¿verdad?, en el lago de fuego, desintegrarse de alguna manera, porque en Cristo se tenían que cumplir toda la ceremonia. Y se recuerda usted que el cordero no tan solamente se mataba, ¿verdad?, se degollaba, se mataba, sino que también se hacía ceniza. Y eso era sombra y figura de lo que había de venir, y yo lo hemos compartido, lo hemos enseñado. Entonces, ¿cómo Juan podía participar de eso? De hecho, Juan el apóstol lo mandaron a la isla de Patmos, expatriado, luego de que intentaron quemarlo con aceite hirviendo y no se quemó. Y lo expulsaron a la isla de Patmos, ¿verdad?, como una suerte de castigo. Y fíjese que ahí la historia cristiana dice que Juan murió. Sin embargo, Jesús dice que le dijo a uno de sus otros discípulos, ¿y qué tienes tú si yo quiero que este quede hasta que yo retorne? Entonces ese es un versículo de alguna manera que a nosotros nos da una luz de interpretación de poder decir, ¿será que Juan murió? Y si la Biblia dice en el Antiguo Testamento que hubo gente que participó del arrebatamiento y sin ver muerte y todavía no venía Cristo, y nosotros tenemos promesas mayores que ellos, ¿será que algunos Dios se los pudo llevar sin ver muerte antes del arrebatamiento? ¿Por qué no podría ser si el antiguo pacto era menor que el nuevo pacto? Y las promesas que antes eran con gloria, pero el ministerio de la justificación es mayor, con mayor gloria. ¿Por qué no tener también ese punto? Ahora, eso es un pensamiento. Pero ahora lo que le quiero compartir entonces es decir que volverse ceniza. Entonces, ¿cómo nos volvemos ceniza? Fíjese que Job se volvió ceniza a través de la prueba. Tamar se volvió ceniza a través del dolor. Nínive se volvió ceniza a través del arrepentimiento. Hermanos amados, si nosotros vemos el camino, ¿verdad?, de las cenizas, como que nos enseña a los procesos más bajos de humillación. Eso vendría siendo como ser bautizado en Cristo, es poder entender que vamos a vivir procesos que nos van a llevar a tratos tan difíciles, a tratos de ser sumergidos, a tratos de ser, ¿verdad?, bajados, a tratos de poder, ¿verdad?, caer desde una forma tan quebrantada, que vamos a tener que comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en nuestros corazones. Estoy convencido. Anoche lo hablaba con mi esposa, ¿verdad? Estábamos dándole gracias a Dios por un nuevo año más de matrimonio que Él nos permite disfrutar, ¿verdad? Estábamos orando y yo le decía a mi esposa,
Yo siento que los pasos del Señor están tan cerca. ¿Lo sientes así? Y me decía, sí, lo siento. Yo no creo que pueda ver a Rebeca, a mis hijas crecer y formar familia aquí en la tierra. No, me cuesta mucho poder visualizarlo. Por todas las cosas que se están dando en el mundo entero. Pero la preocupación que yo veo es que tenemos mucha iglesia que todavía batalla con muchos aspectos carnales. Hay mucha gente inconforme con sus familias. Hay mucha gente inconforme con su vida espiritual. Hay mucha gente inconforme con el sistema de vida, con el tema terrenal. Hay mucha gente que tiene problemas matrimoniales, familiares. Mire, problemas hasta con la autoridad espiritual que les cubre. Imagínese ese nivel de problema cuando usted tiene un montón de cosas que le amarran. ¿Será fácil desarraigarlo de eso? ¿Será fácil desarraigarlo? Familiaridad que tiene problemas, hermanos biológicos que no se tratan. Yo no me trato con él. Y tú eres cristiano y él no es cristiano. Y a lo mejor tú eres una puerta de evangelización para él. No, es que yo no le ofendí, él me ofendió. Pero hijito, tú tienes mayor palabra. A aquel que se le da más se le pide. Entonces, hay gente que de repente puede estar tan desconectada y esa es la preocupación. Cuando nosotros vemos que el 75% pasa por el lago, por el fuego abrasador, en la figura de Ananías, Misael y Azarías, el 75% fue al horno de fuego, no para perderse, para quemar ataduras. Daniel en figura del 25%, que no fue metido al horno de fuego, que se calentó 7 veces más, que figura del tiempo tribulacionario, de la gran tribulación. Y si nosotros vemos las clases de tierra, el 75% de la tierra donde se siembra la semilla tiene problemas de espíritus inmundos, problemas de ausencia de raíz que creen en un tiempo y luego se apartan por las pruebas. Y otro grupo humano de gente que recibe la palabra, pero está afanada en conseguir dinero, afanada en los deleites de la vida, afanada en satisfacer sus necesidades terrenales. Pero ahí hay otro, el afán y el deseo de muchas cosas y las pasiones de la carne. Entonces cuando tú miras, 75%. Y solamente el 25%, hermanos amados, se fue a una tierra. Y de ese 25% no todos producen al mismo nivel. Entonces tú dices, se va complicando el escenario, porque hay mucha gente que sabe, pero no vive. Y tenemos que esforzarnos, hermanos, por vivir este evangelio. Qué cosa tremenda es poder comprender, asimilar y entender lo que conlleva vivir una vida en Cristo, ser bautizados en Él. Entonces, ¿pueden participar de la copa que yo voy a participar? Pueden. Ellos le dijeron, podemos. Es decir, podemos entregar nuestra vida por ti. Jesús le dice, correcto. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizado. Se van a tener que volver cenizas. Van a tener que sumergirse profundamente en una condición de renuncia. Por eso es que hay un cántico que cantó Jaime Murriel, que bíblicamente tiene solamente un puntito. Canta muy lindo Jaime Murriel, ¿eh? Levanto mis manos. Pero ¿se acuerda ese cántico que dice que quiere que yo quiero menguar para que crezcas tú? Pero no dice así la Biblia. La Biblia dice que es necesario que Él crezca para que yo mengüe. En otras palabras, si Cristo no crece en mí, ¿cómo voy a menguar? Con mis fuerzas, con mis capacidades. Usted batalla con muchas cosas, entonces necesita la ayuda del Señor. Sepultados entonces por el bautismo. Mire este versículo, Colosenses 2, verso 12. Dice esa palabra: por el bautismo habéis sido sepultados con Cristo. Con Él habéis resucitado también.
al creer en el poder de Dios, que le resucitó triunfante de la muerte. El bautismo tiene dos piernas, uno es muerte y otro es resurrección. Entonces, cuando nosotros nos unimos a Él en el bautismo, nos estamos sumergiendo en Él, pero deberíamos participar de la provisión de la resurrección. Vamos a llegar a la anastasis, ¿verdad? Esa resurrección para no morir, pero vamos a tener a lo mejor ejeiros, mini resurrecciones, levantamientos. Es la palabra ejeiro para levantar a los muertos o para despertarlos o para que ellos se levanten de la condición en la cual se encuentra. Son ejeiros. Pero cuando nosotros vemos este versículo, por el bautismo habéis sido sepultados con Cristo, con Él habéis sido resucitados. La pregunta que usted se tiene que hacer en este día es: ¿qué nivel de resurrección se manifiesta en tu vida? ¿Qué nivel de resurrección se manifiesta en tu vida, amado? En el amado Mauri, en el amado Edson, en el hermano Miguel que está ahí en sonido, hermano que está ahí, Oscarito, que está haciendo la transmisión. ¿Qué nivel de resurrección operará en nosotros? Entonces usted me dirá: pastor, pero ¿cómo no entiendo eso? La Biblia dice: de la manera que había recibido. Bueno, ese es otro versículo, pero dice la Biblia que de la forma en que habéis resucitado con Él, poned la mira en las cosas de arriba, no en de la tierra. Entonces la pregunta es: ¿de qué forma habéis resucitado en Él? Para ver de qué forma te estás conectando con las cosas de arriba. Entonces la respuesta vendría siendo: ¿de qué nivel de resurrección tengo en mi vida? De acuerdo a cuán está conectada tu visión con las cosas de arriba. Es decir, cuánto de tu tiempo o cuánto de tu manera de pensar está involucrada con un vínculo incorporado en las cosas celestiales. ¿Cuánto piensa Edson en la venida del Señor? ¿Cuánto piensa Edson en su preparación integral para el encuentro con Él? ¿Cuánto piensa Edson en la preparación de él con su esposa para el encuentro de él? ¿Cuánto piensa Edson en su comunión de oración con Él para encontrarse con Él? ¿Cuánto pensarás tú para encontrarte con Él? ¿Cuánto pensarás tú con tu esposa, con tu hijita para encontrarse con Él? Estarán trabajando en el día a día: esto lo tengo que vencer porque esto no me va a ayudar a encontrarme con Él, esto lo tengo que dejar porque esto no me va a ayudar para encontrar, esto lo tengo que dejar porque ya esto no está bien, tengo que ordenarlo, en nuestra relación matrimonial tengo que ordenarnos. O sea, en muchos aspectos. Poner nuestra mira en las cosas de arriba. ¿Cuántos padres cristianos, digo yo, quiero decirlo así, padres cristianos de buen corazón, pero débiles de carácter para formar a sus hijos? Que de repente los hijos le dicen: yo no quiero ir a la iglesia. Ah, no, quédate nomás. Y son niños adolescentes que viven bajo el techo de ellos, que son todavía jovencitos, y los niños hacen y deshacen con padres cristianos, pero con una autoridad pasiva, que no han dimensionado que el día se les está acercando y que no se les vea en sus hijos al Señor. Yo me preocuparía. Una vez me preguntaron a mí: pastor, ¿y qué tipo de joven le gustaría a usted para su hija cuando ya estuviera en tiempo? Yo le diría: a uno que se le vea la paloma encima. A uno que se le vea la paloma encima. Más que cosas a lo mejor que puedas tener, terrenales, que seguramente junto con mi hija van a tener que trabajar y construir, formar su familia. Al margen de eso, que se le vea la paloma, que se le vea el Señor, que se le vea, no que diga, que se le vea. Porque hay gente que habla del Señor pero no se le ve a Dios. Hay gente que sabe versículos pero no se le ve Dios. Se le tiene que ver. No se queda ni siquiera con el tema del hermano que predica, con el hermano que enseña, que toca instrumentos. No se quede con eso. Que se le vea.
Que se le vea en su relación, que se le vea en su quebranto, que se le vea en su devoción, que se le vea en su sensibilidad, aun cuando viene al templo, que se le vea cuán sensible es aún en su casa. Está sentado en el sillón como quien ve una película, frente a la adoración, frente a la alabanza, frente a la palabra. Termina el mensaje, cierra el cuaderno y se pone a comer. No hay una sensibilidad ante lo de Dios. Si la Biblia dice, oí tu palabra y temblé. Si la Biblia dice, escribe la visión para aquel que la lea, corra. Otro día estaba conversando con mi pastor en su programa, ¿verdad? Trazos, estábamos en la radio y él me preguntaba, ¿cómo ves tú este escenario de este año, Ronald? Y yo le decía, lo veo para algunos excelente, una bendición. Para otros, ay, hermanos amados, una desconexión terrible. Éuticos, un montón de éuticos que estaban ya desubicados y entraron desubicados. Y la pandemia terminó por manifestar lo que ellos no tenían en su corazón, depósito. La pandemia terminó por sacar a luz lo que verdaderamente no se tenía en el corazón. No había depósito espiritual. Mucha gente que visualizó su relación cristiana con una vida de venir al templo solamente, pero no una vida de comunión y de relación con el Señor. Una preocupación grande de poder entender lo que es ser bautizados en Cristo, es poder sumergirnos en Él. La palabra bautismo significa también lavado o ser lavado. Y Marcos 7, verso 2 dice, ellos vieron que algunos discípulos de Él estaban comiendo pan. Ellos vieron que algunos discípulos de Él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Algunos comiendo el pan con las manos impuras, sin lavar. ¿Qué hiciste esta noche con tus manos? ¿Qué hiciste en la semana con tus manos? ¿Qué hiciste, hermanos amados, con tus obras estas semanas? ¿Se acuerda que nosotros repasamos en el dedicado a José la importancia de poder tener obras justas? Y tengo algo contra ti que las obras, ¿verdad?, postreras no han sido mayores que las primeras. Entonces, las obras de la postrimería, del tiempo final, tienen que ser obras de justicia. Entonces, nuestras manos se tienen que lavar. Yo miraría ese versículo que me impresiona. Voy a lavar mis manos en inocencia. Decía, wow, ¿qué será lavar las manos en inocencia? No ocupaste tus manos para golpear. No ocupaste tus manos para agredir. No ocupaste tus manos para la inmoralidad. No ocupaste tus manos para robar. No ocupaste tus manos para engañar. No ocupaste tus manos para estafar. No ocupaste tus manos para hacer lo indebido. A mí me da la idea que cuando Samuel levanta las manos, hay un versículo cuando él le dice a la gente, levante la mano alguno que tenga algo contra mí. Nadie levantó la mano. Pero cuando voy al versículo, hermanos amados, al versículo del Salmo, ¿quién subirá al lugar santo? ¿Qué dice? El limpio ¿de qué? De manos. Y puro de corazón. Entonces mire qué tremendo es poder ver que hay un enfoque tremendamente importante, es comprender y asimilar lo que es la limpieza de nuestras manos. Entonces la pregunta que te tienes que hacer tú es, ¿cuán limpia están mis manos de contaminación? ¿Cuán limpia está mis manos de lo inadecuado? Las manos que derraman sangre inocente. Pastor, yo no he matado a nadie,
Pero ¿será que tus obras, tus malas obras, tus obras de injusticia pueden estar dañando a alguien? ¿Eres un hombre justo o eres un hombre injusto? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Eres un hombre que camina con justicia o un hombre que ve que le falta justicia? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Eres aquel que puede caminar con esa bendición o no? ¿Se imagina que de repente su hijo le dijera, papá, no eres justo? A mí me daría tristeza que me dijera a mi hija eso. Papá, lo que pasa es que tú no eres justo. Y yo le dijera, hija, tienes razón, no he sido justo. Que Dios nos ayude para poder entender, para poder asimilar y para poder comprender lo que significa caminar en esa justicia que demanda espiritualidad. Lavados, manos sin lavar. Hay un versículo también que encontré, porque estamos hablando acerca de ser bautizados, que significa ser lavados en Cristo. Y dice la Escritura, Juan 13, verso 5. Si quiere me acompaña, hijo. Juan 13, verso 5. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. A mí me parece impresionante ese versículo. Si alguien que ha leído ese párrafo bíblico se va a dar cuenta que el Señor le estaba entregando una lección de humildad extraordinaria. ¿Quién estuvo más bajo que Cristo? Él llegó a las cenizas y fue incorporado. Nadie más bajo que Él y nadie más alto que Él. ¿Qué pasará, por ejemplo, con aquel que, como Jesús, el Hijo de Dios, sentado en su trono, estaba ahí gobernando con una gloria antes de la fundación del mundo? De repente viene aquí a la tierra y toma la condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y desciende a lo más profundo, a la condición más baja, a la condición más profunda. Y en esa condición tan baja, en esa condición tan profunda de humillación, Él nos da un tremendo ejemplo. Y viene allá a sus discípulos, les dice que tomó la toalla, se ciñó y le comenzó a lavar los pies. Pedro dijo, no me laves. Y Jesús le dijo, si no te lavo no tienes parte conmigo. En otras palabras, si no permites que yo te bautice, que yo te sumerja, no tienes parte conmigo. Entonces, ¿quieres saber quién va a tener parte con Jesús? ¿Quiénes van a ser los que van a tener parte con Jesús? Los que van a estar sumergidos en Él, los que se van a sumergir en Él. Ahora, por ejemplo, tú mismo que estás aquí viendo en la casa, en la transmisión, a lo mejor recién te estás levantando recién, te estás conectando recién, y mira que te perdiste un montón de servicio, de la alabanza, de la adoración, de la palabra. Entonces eso habla también de las prioridades que cada cual va a ir teniendo. Entonces viene Jesús y nos enseña en la Escritura de que debemos lavarnos en Él. Lávate los pies en Él. Viene Jesús, le dice, lávame entero, le dice Pedro a Jesús, y Jesús le dice, no, solamente es necesario los pies. Pero ¿por qué tienen que lavar los pies? Bautismo. Sumérgete en el agua para que te laves. Porque Cristo dice que ganó a su amada y está preparando una iglesia santa, pura, sin arruga. Y por el lavamiento de la palabra la está preparando para Él. Bautismo en manos. Lava las manos en inocencia, el limpio de manos, el limpio de pies. Cosa terrible es los pies que se apresuran al mal. Y viene el Señor y le dice a Pedro, te tengo que lavar para que tengas parte conmigo. Y luego le dice, si yo, el maestro y el curios y el Señor hago esto, ustedes también tienen que hacerlo.
Ustedes también tienen que ser gente que logre lavar el caminar de las personas. Tienen que ser gente que trabaje en sumergir a la gente en las aguas. Por eso que le enseñé yo hace mucho tiempo a lo de la alabanza. Ustedes son los Juanes Bautistas, son los que sumergen a las gentes en el agua para que venga Jesús el mensajero. Una preparación del camino es sumergir a la gente en las aguas, es lavar a la gente en las aguas. ¿Sabe lo que es la alabanza? ¿Sabe lo que es la adoración? Es agua del cielo, es rocío del cielo. Es una expresión de alabanza, es una expresión de adoración que trae encapsulada la revelación de la palabra. La gente se reúne al templo y muchas veces no sabe que está cantando la palabra. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos derrotó. ¿Es un cántico que se le ocurrió a alguien? En la palabra, el Salmo dice, abrió el Jordán, a sus enemigos venció, abrió el mar. La Biblia dice, oh, ¿qué viste, oh tu Jordán? Que retrocediste, que te abriste. Las riquezas y la gloria provienen de ti. ¿A alguien se le ocurrió eso porque Dios tenía mucha opulencia? No, porque Crónicas dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Cuando habla acerca de levantarse, la Biblia dice un montón de versículos del levantamiento. Entonces la gente a veces no sabe que cuando viene acá que está cantando palabra, pero la palabra le está lavando, le está sumergiendo, está preparando el corazón para poder rendirnos delante de Él. La toalla del servicio que Jesús expresa es para lavar. ¿Sabe qué significa también esto? Ministración. Esto significa también ministración. Ministración. Es poder mostrar nuestros corazones para poder ser lavados y poder ser ministrados. ¿Cuánta gente no quiere ser ministrada, no quiere ser lavada, no quiere ser tratada, no quiere ser purificada, no quiere entrar en un proceso de limpieza con Dios? Hermano, por favor, quiero que usted me entienda. Yo sé que no es fácil. Yo sé que va a demandar esfuerzo, dedicación. Yo sé que hay que invertir tiempo para generar un hábito de oración que al principio puede ser dificultoso para muchos, porque tiene que agarrar disciplina y esforzarse, pero por favor, esfuércese. Hay cosas que van a ser tu lucha, van a ser tu batalla, pero esfuérzate. No te canses en esta milla que te está quedando. Lucas 5, verso 2. Atracadas a la orilla había 2 barcas vacías. Los pescadores habían bajado a tierra a lavar sus redes. Bautismo. Sumergirnos en Cristo no significa que tus redes sociales estén aparte de lo que Él representa en tu vida. ¿Cuánta gente compartió esta transmisión en su muro? ¿Cuánta gente comparte la palabra a sus conocidos? ¿Cuánta gente cuando está escuchando la palabra comparte y dice, te mando esta palabra para que te edifique? Voy a compartir esto en mi grupo de amigos, en mis familiares, en mis parientes. Voy a compartir la palabra. Ya depende de ellos si la escuchan o no la escuchan, pero yo ocupo mis redes para llevar el mensaje. Yo muy poco ocupo mis redes para algo personal. Tengo un Facebook que me lo hicieron los muchachos, que fue Pastor Ronald, porque ellos me dijeron, pastor, es bueno tener un Facebook de corporativo, por decir algo. Está el Facebook de la iglesia y está el Facebook que yo tenía personal, que nunca lo ocupé más que para tirar un versículo, una meditación y algún testimonio, ¿verdad?, de la familia, que sirve para poder graficar un poco en lo que creemos.
en el matrimonio, en la familia, en los hijos, en la bendición de Cristo sobre el hogar. Pero más para eso. Pero de repente usted ve las redes sociales de las personas que se dicen que están en Cristo. Mire, para cualquier cosa negativa, dan me gusta, comparten. ¿Algún tema político? Sí, yo opino aquí, yo opino acá, yo estoy de acuerdo, sinvergüenza, el ladrón. Para algún tipo de chiste y broma, buena, chistoso, aquí y acá. Todo. Para alguna película, oye, te recomiendo esta película. Para algún estado de ánimo, oye, me siento triste, me siento alegre, me siento cualquier cosa. Para algún pensamiento o idea dolorosa, sí, yo también te apoyo, yo también me siento triste, me siento mal, me siento aquí, me siento allá. Ministración por las redes sociales. Ministración por las redes sociales. Lave sus redes. Y cuando el pastor le manda un versículo, no le da me gusta, no le pone amén, no pone una reflexión, no lo comparte en sus muros. Entonces la pregunta es, ¿están limpias las redes? Mire, yo no tengo el tiempo para andar viendo a quién sigue, a quién no sigue, a quién le gusta. Los jóvenes, los hermanos que están ahí, más jóvenes, digo yo, ellos de repente me comentan, pero examine sus redes, ¿a quién le da usted me gusta? Porque, por ejemplo, en Instagram hay seguidos y seguidores, ¿verdad? Ok, entonces uno le pone a quien sigue, ¿verdad? Uno le pone a quien sigue, y cuando esa persona le pone a quien sigue, uno ve las publicaciones de aquella persona que sigue, ¿o no? ¿O cómo salen las publicaciones? Sí, yo sigo a alguien, y si Mauricio publica algo, lo voy a ver yo. Ok, entonces revise usted a quien sigue. Porque de repente a lo mejor usted sigue a... Y la Escritura dice que dejando sus redes seguían al Señor. El otro día hice un análisis, hablando un poco acerca de los estudios. ¿Por qué en una época pasada los tiempos nos rendían más? Hablaba ¿con quién hablaba? Con mi suegro. Hablando acerca de las capacidades. Entonces me di cuenta de algo. Todos tenemos capacidades. Tú me hablaste en un momento de eso. Tú me dijiste a mí, Mauro, un día, el que quiera aprender un instrumento, va a aprender un instrumento. Yo aprendí sin redes sociales y sin instrumentos en la casa. ¿Te acuerdas que me dijiste que te hacían las notas del piano en una hoja de cuaderno y ponían los datos y imaginabas el sonido? Pero hoy día los niños tienen todas las clases tutoriales en YouTube. O sea que, disculpe que le quiere decir algo. Si usted dice que quiere aprender y no se esfuerza por ocupar todas las herramientas que están a su... Es porque usted no quiere. No es capacidad. Es que usted no tiene prioridades bien direccionadas. Ahora vamos a poner este ejemplo que yo puse. Yo dije, yo trabajaba, estudiaba de noche y servía en la iglesia. Terminé mi carrera, no dejaba los servicios votados y trabajaba todo el día en la oficina. Entonces me puse a pensar un día cuando alguien me comentó de que algún joven se sentía, ¿cómo se llama esto? Sobreexigido porque sus capacidades no le daban. Entonces, todos tenemos capacidades, todos tenemos oportunidades, todos tenemos la bendición de Dios para salir adelante. Entonces recién me puse a pensar en este punto. Decía, cuando yo trabajaba, estudiaba, iba a la iglesia y servía, no había YouTube, no había plataformas de película, no había internet en los teléfonos, no había Netflix, no había TikTok, no había videos de Facebook, ni siquiera había Facebook. Cuando yo estaba, hermano, hace años, cuando la primera vez que yo iba a Facebook estaba en una plataforma en inglés, no estaba en español.
Y se lo escuché cuando una compañera, una colega trabajó en la empresa que ella era de marketing. Y ella en marketing había conocido la plataforma del Facebook porque estaba en inglés por primera vez en la oficina. Pero estoy hablando de cuando ya estaba en la empresa. Y era en inglés, muy poca gente la dominaba. Pero cuando venimos a esta época, los niños tienen un montón de distracción. Distracción mucha. Tienen muchas cosas por las cuales se distraen. Si yo le dijera, si los hermanos o los jovencitos, menos series, menos Facebook, menos Instagram, menos redes, menos un momento, serían sumamente productivos. Sumamente productivos. Entonces es tiempo de lavar las redes. Estar en Cristo significa entonces sumergirnos en las aguas de Él, en todo lo que hemos hablado, pero en obras, caminar, en redes. Y fíjese lo que dice acá este versículo, Levítico 16, verso 4. Se vestirá la túnica santa de lino y los pantalones de lino estarán sobre su cuerpo. Se ceñirá el cinturón de lino y pondrá el turbante de lino sobre su cabeza. Mire, lino, túnica de lino, lino fino son acciones justas. Se vestirá de túnica santa justa, pantalones de justicia. Se pondrá sobre su cuerpo. Se ceñirá un cinturón de justicia, de lino. Se pondrá un turbante de lino, justicia, sobre su cabeza. Estas son las vestiduras sagradas. Levítico 16, verso 4. Se vestirá con ellas después de lavar su cuerpo con agua. Y aquí, entonces quiero tomar este versículo para cerrar con este, porque ya no me va a dar tiempo para desarrollar con ustedes los vestidos. Gálatas 3, verso 27. Gálatas 3, verso 27, en Arca Fernández dice: incorporados a Cristo por medio del bautismo, os habéis revestido de Cristo. Incorporados a Cristo por medio del bautismo, os habéis revestido de Cristo. Otra versión dice: os habéis vestido de Cristo. Es decir, te bautizas en Cristo para ser vestido por Cristo. Eso es lo que estábamos leyendo en Levítico. El Levítico leímos recién. Se vestirán de túnicas santas, túnicas, pantalones, cinturón, turbante, vestiduras sagradas, y se vestirán con ellas después de lavar su cuerpo con agua. ¿Qué dice aquí? Fuimos incorporados a Cristo por el bautismo. Os habéis vestido de Cristo. Es decir, que el bautismo en agua es tremendamente importante, porque el bautismo en agua y la Santa Cena son los únicos dos sacramentos que nos hablan de muerte y resurrección. Pero para participar de la Santa Cena debo tener el receptor bautismo en agua. El que se quiere bautizar, ni un problema, ya se va a bautizar. El tema es aquel que no se quiere bautizar en agua. Si no te quieres bautizar en agua, tienes un problema, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, no dice y no fuere bautizado, solamente dice el que no creyere, porque el escritor y la Biblia y la exhortación y el mensaje asume que el que cree debe bautizarse. Entonces acá nosotros miraríamos, hermanos amados, que la Escritura nos habla acerca de estos vestidos, de haber sido revestidos de Cristo. Así que vistámonos de Cristo, vistámonos del Señor Jesucristo. Ahí hay un montón de vestidos que ya no le voy a alcanzar a compartir, porque ahí tendríamos que entrar a ver los vestidos de Cristo, las vestiduras de Cristo. Pero ya con lo que le he compartido, tiene mucho por masticar y aprender. Amén. Así que vamos a orar. Ya le prediqué 1 hora por reloj. Estamos pero súper así severos con el tiempo.
Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día por la oportunidad que tú nos brindas de poder estar delante de ti y poder ser edificados por medio de tu palabra. Gracias por el mensaje que tú nos hablas. Gracias por la oportunidad de recibir tu palabra en nuestra vida y en nuestros corazones. Bendícenos, guíanos y ayúdanos a poder agradarte a ti en todo tiempo. Ayúdanos a sumergirnos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.